Voy a ministrar bajo el título Bendiciones de la Revelación. Bendiciones de la Revelación. Lo que estoy hablando es que cuando hay revelación vienen más grandes bendiciones. Esto nos implica que usted y yo debemos anhelar y buscar cada día revelaciones de Dios. Y hay una revelación fundamental, la principal, que es esta que vamos a mirar. Mateo capítulo 16, versículo 13, dice la Sagrada Escritura, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente que soy yo? Versículo 14, ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y para otros tú eres Jeremías o algún otro profeta. Jesús les dijo: y ustedes, mis apóstoles amados, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo dijo Pedro? 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración que acaba de hacer, edificaré mi iglesia. Ahí dice roca, pero sabemos que se está refiriendo a la declaración. ¿Cuál declaración? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Mire, lamentablemente las iglesias a nivel mundial general, hablo de las iglesias cristianas evangélicas. Imagínense, si esto pasa en las iglesias cristianas evangélicas, imagínense en las católicas. ¿A qué me estoy refiriendo? Que muchos en las iglesias simplemente tienen información y conocimiento teórico acerca de quién es Jesús, pero no tienen una revelación exacta sobre Jesús. Se lo voy a repetir. Muchos en las iglesias tienen simplemente conocimiento teórico, lo que escuchan en las prédicas, lo que han leído, lo que se les ha hablado acerca de Jesús, pero no tienen una revelación real de quién es Jesús realmente. Esto queda evidenciado por sus acciones, sus actitudes. En primer lugar, la inconstancia de algunos cristianos en su vida cristiana, valga la redundancia, y en su vida espiritual. Me explico. Son cristianos de temporada, por épocas. Cuando necesitan algo de Dios, vienen a la iglesia, se convierten, buscan, pero reciben el milagro y no vienen. O algunos tal vez porque no lo reciben, entonces se desaniman y se van. Pero también hay gente en las iglesias que son fieles todo el tiempo desde que se convirtieron, pero son inconstantes en su vida espiritual. Hay temporadas, hay días, hay semanas que están por las nubes, llenos de gloria, llenos de unción, llenos de presencia. Quieren servirle a Dios, pero vienen otras temporadas donde están por el suelo, donde se arrastran, donde no entienden las cosas. O sea que son un sube y baja en la vida cristiana. También queda evidenciado en aquellos cristianos que no tienen revelación, porque cualquier situación los desanima. Que si los saludan, que no los saludan, que no los tienen en cuenta, que no les hablan, que le levantaron un chisme, cualquier cosa que Dios no les hace el milagro, se desanima.
El que tiene la revelación de quién es Cristo, dice lo que dijo Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo que viene, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Wow, si lo vas a aplaudir, apláudelo. Entonces te repito, el que tiene revelación de quién es Cristo no le da lugar al desánimo espiritual. ¿Qué es el desánimo espiritual? Deseos de no leer la Biblia, deseos de no orar, deseos de no congregarse, deseos de quedarse allá sin venir a los cultos. Eso es desánimo espiritual. Pero el que tiene la revelación de Cristo sabe que en la Biblia está el dulce refugio del cristiano. Sabe que en la Biblia hay palabra de Dios que lo va a levantar. Sabe que la oración es la que te conecta con el Padre. Y cuando tú te conectas con el Padre levanta el Espíritu que está dentro de ti y te da nuevas fuerzas para que avances. Así que compáralo con tu vida. El propósito de esta enseñanza no es para que tú te sientas mal, es para que reflexiones si realmente tienes conocimiento teórico de Cristo o tienes revelación. Pero también para que usted sea paciente con su familia. Porque a veces usted tiene revelación de Cristo y ama a Cristo y no se desanima y se mantiene siempre arriba. Pero su familiar, su marido, su mujer, sus hijos, sus padres andan en ese vaivén del que estoy hablando. Para que no te levantes contra ellos, para que no digas no voy a pelear, no, es para que entiendas que a ellos les falta la revelación que tú tienes. Wow, no escuche amén. Y entonces eso te tiene que animar a ti a orar más por ellos. Te tiene que animar a ti a hablarles más, a pedirle a Dios que se les revele como se te reveló a ti. También te va a ayudar a entender al hermano que tienes al lado, que no es familiar tuyo, pero que parece una montaña rusa espiritual. ¿A cuánto le gustan las montañas rusas? A mí no. Yo no pago para que me asusten. Yo no pago para que me mareen. Pero hay gente que le gusta. Pero nos guste o no nos guste, todos sabemos lo que es una montaña rusa. Eso empiezan a subir, porque creo que nunca la montaña rusa sube. Y yo creo que hasta de maldad lo hacen, para que la gente sienta que va subiendo el carrito y mire para atrás, mire hacia abajo. Yo no sé si lo harán de maldad, pero cuando llega a la cúspide, la bajada es grande, y esa es la que hace que algunos se mareen, que algunos, perdónenme los asquientos, vomiten, que algunos se desmayen. Así, entiende que hay gente en las iglesias, hermano, que están en ese sube y baja, sube y baja. No los critiques, no los juzgues, no los condenes. Ora por ellos para que Dios se les revele. Amén. Un cristiano sin revelación de Cristo, sino que solo tiene el conocimiento, se evidencia también por su falta de compromiso con la obra de Dios. O sea, no se comprometen, miran todo desde afuera, hablan allá afuera, el pastor, los líderes deberían hacer así, así, así y así, pero nunca dicen, pastor, vamos a hacerlo, aquí estoy. Porque el que tiene la revelación de Cristo sabe que esta obra no es del pastor Jonathan, esta obra es de Cristo, y Cristo te escogió a ti para sacarla adelante. Y por eso la Biblia nos hace la analogía del cuerpo. Compara la iglesia con el cuerpo humano, y que cada parte del cuerpo tiene su función específica, que no está de adorno. Voltéate a alguien y dile, tú no estás de adorno aquí. De pronto alguien mirará esos paneles que están allí y dicen, bonitos adornos. Para los que no saben, quiero decirle que eso no es adorno.
Eso es acústico para absorber el sonido. O sea que lo que para muchos parece adorno, el ministerio de alabanza y los que saben de esto, saben que eso es parte de la acústica. Vuélvete a alguien, por favor, dile, tú no eres un adorno. Y si Dios te trajo, es para que actúes en la iglesia. No todos son llamados a cantar, a predicar, a danzar, a estar allí de pie como los servidores, a estar en los medios, qué sé yo. Pero desde tu profesión, tú puedes servir a Dios. Aquí hay amas de casa que cuando se necesita cocinar en la iglesia para algo, aquí estoy. Están siendo útiles. Pero hay gente que ni sirven eso siquiera. Y saben de cocina. Y entonces critican. Está dulce, está salada, está aguada, está... Dios mío. Todos podemos participar en la obra de Dios. Desde tu conocimiento, desde tu profesión, desde lo que Dios te ha entregado. Cuando tú tienes la revelación de Cristo, entonces tú sabes que para algo Dios te trajo. Y perdónenme los que ya se conocen, esta ilustración que voy a hacer es la que siempre hago. Pero ríase como si nunca lo hubiera escuchado. Como hacía yo con mi papá. Mi papá, yo me acostaba con él y todos los días me echaba los mismos cuentos. Y yo me reía como si fuera la primera vez. Y él se emocionaba. Yo creo que todos hemos mirado el dedito pequeño del pie. Yo no sé si aquí hay algún fenómeno, porque para mí es un fenómeno. Aquí hay un fenómeno que tiene ese dedo perfecto y hermoso. La mayoría de los que no somos fenómenos lo tenemos doblado, metido debajo del otro, y una uñita ahí que ustedes las mujeres para pintársela, ¿o no? Y juzgamos ese dedito y lo señalamos y decimos, ¿para qué está ese dedo ahí? Y siempre digo, las mujeres cuando usan sandalias esas abiertas salen bien elegantísimas y empoderadas de su casa, y cuando menos se dan cuenta el dedito está por fuera de la... ¿O no? Yo las he visto. Y bueno, ¿y ese dedo para qué está aquí? Pero ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos se han golpeado ese dedito? Y cuando nos golpeamos con la pata de la cama, la pata de la silla, el nochero, cualquier cosa, ese dedito, ¿qué hace la boca? Grita. Y si el golpe es demasiado fuerte, hasta una lágrima bota el ojo. Y entonces la pierna del dedito se levanta para que la mano lo sobe y el otro pie resiste el peso del cuerpo. Por muy insignificante que seas para el mundo, para Dios y para esta iglesia tú eres importante. Wow, alguien diga, soy importante. Pero ese potencial tuyo se va a desarrollar a la medida que tú tengas revelación personal de quién es Jesús. No teórica, revelación real. Hoy te voy a hablar de la teoría, pero cuando tú tienes la revelación y la buscas y la anhelas, tú dices, no, si Dios me permitió estudiar periodismo, es porque la iglesia de Edén necesita un periodista. Porque benditos los que están en las redes, ninguno de ellos ha estudiado eso. Si Dios te permitió ser modista, bendito Dios, es porque los ministerios necesitan una costurera, no gratis, pero sí que les haga rebaja. Para algo Dios te llamó. Y cuando tú tienes revelación, tú te comprometes y tú le sirves a la obra de Dios. Mira, Jesús tenía aproximadamente unos 3 años cuando pasó esta situación donde él hizo como una encuesta.
Ya tenía, óigame bien, ya tenía 3 años. Recuerde que su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Empezó a los 30 años a predicar. O sea que ya tenía 30 años de estar enseñándole a la gente acerca del reino de los cielos. Ya tenía 3 años de estar haciendo sanidades, liberando endemoniados, haciendo milagros. La gente ya lo estaba viendo. Ya tenía 3 años de haber recolectado una cantidad de discípulos. Porque creo que usted sabe que una cosa eran los discípulos y otra los apóstoles. Los apóstoles fueron escogidos de entre los discípulos. Entonces tenía muchos discípulos, seguidores. Los envió 70 de 2 en 2. En esos 3 años ya tenía discípulos. Pero sobre todo tenía los 12 apóstoles. Y en 3 años, cuando hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos habían oído lo que la gente hablaba allá. Los apóstoles habían oído lo que la gente decía y comenzaron a sacar pensamientos acerca de quién era Jesús. Y le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Yo tratando de entender por qué comparaban a Jesús con Juan el Bautista, es porque Juan el Bautista llamaba al pan pan y al vino vino. Juan el Bautista llamaba al pecado pecado. Juan el Bautista llamaba a los fariseos generación de víboras. Si usted cree que el pastor Jonathan predica fuerte, dele gracias a Dios que no tenemos a Juan el Bautista de pastor. Y como Jesús predicaba también así, en Mateo 23 los llamó también sepulcros blanqueados a los fariseos. Entonces ellos comparaban. Otros dijeron, no, tiene que ser el profeta Elías. Elías era un hombre de señales, de milagros, que hizo descender fuego del cielo, detuvo la lluvia, etcétera. Y como Jesús hacía milagros, comparaban a Jesús como que el espíritu de Elías había venido sobre Jesús. Otros decían que era Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Cuando usted lee la historia de Jeremías, el profeta en la Biblia, es conocido teológicamente como el profeta llorón. Y como siempre he dicho, los nombres marcan, los nombres dan identidad. Esa es la razón por la cual usted cada vez que ve al hermano Jeremías orando, termina llorando. ¿O no? ¿No ha analizado que? Carmen, ¿no te das cuenta? Y de pronto los que conocemos decimos, ya va a llorar. Pero no es de dolor. Es metido en la presencia de Dios. O sea que el profeta Jeremías era un hombre apasionado por Israel y le dolía el pecado del pueblo. Y eso era Jesús, y es Jesús también. A Jesús ama a la humanidad y le dolía el pecado de la nación. Y por eso la comparación. Pero qué lejos estaban de la realidad. La gente a la que él había sanado, a la que él le había hecho milagros, a los que les había enseñado, no tenían idea. Ahora se dirige a sus más cercanos, a los 12 apóstoles, y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos se quedan callados como el silencio que hay ahora mismo. No tenían ni idea de quién era Jesús. Yo te pregunto, ¿cuántos años, semanas, meses llevas en el cristianismo? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en ti y has visto que ha hecho en otras personas? ¿Qué cargos tienes en la iglesia? ¿Eres bautizado? ¿Haces parte de algún ministerio? Pero será que tú sabes quién es Jesús en tu vida. ¿Será que tienes claro? Te repito, si tú eres, como lo mencioné, de los que son inconstantes en la vida cristiana y espiritual, puedes empezar a dudar que realmente conoces y tienes claro quién es Jesús. Si tú eres de los que cualquier cosa te desanima, empieza a dudar si realmente conoces a Jesús. Y si tú eres de los que no estás sirviendo ni comprometido, permíteme decirte, duda si realmente conoces a Jesús. Porque no importa los años que tengas en el evangelio,
No importa el cargo que tengas. Hay gente que no tiene la revelación de quién es Cristo. Porque hay gente que con un día en la iglesia puede tener esa revelación. Si no, pregúntele al ladrón de la cruz, delincuente, justo pecador de sus culpas, pero cuando estaba a punto de morir, recibió la revelación de que el que estaba allí crucificado al lado de él no era un delincuente, sino que era el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Necesitamos revelación, hermano. No sigas más una religión evangélica. No vengas solamente los domingos y ya. El que tiene la revelación de quién es Cristo, hermano, anhela estar en la casa de Dios. Como dijo el rey David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su templo, para buscarlo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, en lo reservado de su morada. El que tiene la revelación sabe que aquí hay gloria de Dios. Aquí no se viene por venir, aquí se viene a buscar refugio, a buscar respuesta y a buscar gloria de parte de Dios. ¿Será que tú sabes quién es Jesús? No te estoy pidiendo que expreses lo que dijo Pedro. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy tenemos ya la teoría. No te estoy pidiendo que me digas, porque yo sé que tú lo sabes. Para mí Jesús murió en la cruz, es mi Salvador, es mi Señor. No te estoy hablando de teoría. Te estoy hablando de experiencia que cambia la vida, de experiencia que transforma el pensamiento. Esta revelación en el versículo 17 vino directa del Padre hacia Pedro. Cuando todos los discípulos se quedaron callados, los apóstoles, perdón, Pedro habló. Y tenemos la costumbre de decir que Pedro como que era impulsivo y hablador. Pero es que eso es la gente que le gusta a Dios, que se atreve. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 17 Jesús le responde y le dice, ¿cómo le dice? Dígalo fuerte, ¿cómo le dice? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, eso no es conocimiento humano, eso no es impulso, eso no se estudia en teología, ni en instituto bíblico, ni en seminario. Eso no se estudia. Lo que tú acabas de decir de mí, que soy el Cristo, vino directo de mi Padre que está en los cielos. Por eso te estoy hablando de revelación. Permíteme darte una explicación bíblica y teológica de lo que significa Jesús y quién es Jesús, el Cristo. Esa palabra Cristo, te voy a dar una definición, pero solo para que tengas el conocimiento teórico. Pero te repito, busca la revelación íntima. La palabra Cristo viene del griego chris, C-H-I-R-S-T, o ponlo en plural, Christos. Ese es en el griego, pero en el hebreo se traduce como Mesías. Mesías. Y la raíz etimológica define Mesías como el ungido. Y alguien ungido es alguien escogido, seleccionado, separado y apartado. Lo que Pedro le estaba diciendo por revelación a Jesús es: tú eres el escogido, tú eres el ungido, tú eres el seleccionado, el Hijo de Dios. Ahora, ¿a quién se ungía en la antigüedad? Usted lo sabe. Según el Antiguo Testamento, según la Biblia, en Israel se ungía a 3 tipos de personas exclusivamente.
esa unción no era para todo el mundo. Se ungía a reyes, se ungía a profetas y se ungía a sacerdotes. Quiero enseñarte que Jesús en su persona reúne las tres cualidades. Jesús es rey, Jesús es sacerdote y Jesús es profeta. O sea que Él tiene las tres unciones: rey, profeta y sacerdote. Entonces, en la revelación sobre quién es Jesús, que es tu Mesías, el ungido, cuando tú tienes la revelación, tú tienes claro que Jesús es tu sacerdote. Es decir, que Jesús es el único que te puede acercar al Padre. El que tiene la revelación no busca a alguien que lo guíe en la oración, sino que sabe que por medio de Jesús puede llegar directamente al Padre. No te estoy diciendo que no pidas apoyo en oración a otras personas. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú vas a orar, tú sabes que hay un gran sumo sacerdote, aleluya, que abrió un camino nuevo, que es puro, que es santo, y que Él te lleva a la presencia directa del Padre. El que tiene claridad sobre este sacerdocio de Jesús, cuando va a orar, reconoce su condición pecadora, pero también tiene claro que Jesús jamás te va a despreciar. Wow. Porque el diablo es experto en acusarnos y condenarnos. Tú no eres digno. ¿Para qué vas a orar si Dios no te va a escuchar? Mira lo que hiciste ayer, lo que hiciste anoche, lo que hiciste esta mañana, lo que hablaste, lo que dijiste. Y el diablo empieza a acusar. Pero el libro de los Hebreos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entremos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro. El que tiene la revelación, aleluya, sabe que hay un sacerdote digno, puro y santo, que te espera con los brazos abiertos y que tiene su sangre para limpiarte de pecado, y que cuando tú entras a la presencia del Padre, no hay nada ni nadie que te pueda acusar, que te pueda condenar. No hay nada ni nadie que te pueda separar de ese amor. El que esté libre de pecado, que me tire la primera Biblia. Todos fallamos, todos pecamos, todos desobedecemos. Yo lo hago. Por eso cuando oro, lo primero que hago es decirle: Jesús, lávame con tu sangre, perdóname. Yo clamo a ese gran sumo sacerdote. Y permíteme imaginártelo así. Yo puedo mirar a Jesús abriéndome la puerta y el camino para tener acceso ante el Padre Celestial. Ahí no necesito pastor, ahí no necesito líder, ahí no necesito intercesores. Ahí estoy yo ante el Padre, porque tengo al sumo sacerdote que está intercediendo por mí. Esa es la revelación del ungido, aleluya. Pero también en mi revelación de quién es Jesús, yo entiendo que Él es mi Rey. Que no solamente es cuando me meto a orar, sino que en el transcurso del día, en la noche y donde ande, yo tengo que vivir conforme a las leyes y a las normas del reino del que yo digo que es mi Rey. El gran problema de muchos latinos cuando van a Estados Unidos es que creen que allá también se pueden poner las leyes de Ruana como lo hacen acá. Cuando alguien se va a hacer ciudadano norteamericano, hasta donde tengo conocimiento, eso es un proceso largo, pero al final tiene que aprenderse el himno nacional de Estados Unidos. Tiene que saberse algunas cosas de la Constitución norteamericana y tiene que renunciar a su nacionalidad anterior para aceptar la americana. Usted sabe lo que eso implica. Que ya usted, si es colombiano y se nacionaliza ya usted no es colombiano, aunque tenga cédula colombiana. Aunque tenga pasaporte colombiano, usted aceptó toda la nacionalidad.
se identifica con ellos. Tiene que aprenderse algunas palabras en inglés, no las que nos enseñaron en la escuela. Good morning, how are you? Usted tiene que aprender un diálogo. O sea que usted tiene que dejar todo. Cuando tú reconoces a Jesús como tu rey, tú sabes que tienes que dejar las leyes y las normas carnales y humanas para vivir conforme a las leyes del reino de Dios. Wow. Y entonces ahí entiendes lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. No te estoy condenando, no te estoy acusando, no te estoy señalando. Te estoy enseñando, guiando y dirigiendo. Que si tú tienes la revelación de quién es Cristo, no puedes seguirte excusando más. Es que el mundo me atrae. No, yo decido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. Yo sigo a Cristo. Eso es revelación de quién es Jesús. Y Él es tu profeta. Cuando tú entiendes y tienes claro que Jesús es profeta, tú no andas detrás de profetas. Tú no andas buscando que el pastor o el predicador te ponga la mano y te declare una palabra. Porque ya el profeta de los profetas te dijo: búscame y vivirás. Sírveme y tendrás recompensa. Pero sobre todo nos traza el camino hacia la vida eterna. Porque en Cristo no solo hay vida eterna, sino que también hay bendiciones abundantes. Entonces tú obedeces a lo que el sumo sacerdote te enseña y vas a empezar a disfrutar de las grandezas de Dios. Te repito, te acabo de dar teoría. Si no lograste anotarlo, puedes mirar luego la transmisión, o cuando ya se edite el video puedes volver a escucharlo. Pero no te quedes con la teoría. Es para que simplemente empieces a decirle: Señor, revélateme. Jesucristo, quiero conocerte como mi sacerdote, como mi rey, como mi profeta. Y tendrás claro que todo esto que te he mencionado, que Él es profeta, que Él es sacerdote, que Él es rey, te va a llevar a una sola cosa: la santidad. La santidad. Aquí se encierra todo, la revelación de Cristo. Porque la Biblia dice que sin santidad, otra vez, sin santidad, nadie verá al Señor. Y el fin de la vida cristiana es ver el rostro de nuestro Padre Celestial. El fin de venir aquí un domingo, venir los miércoles, venir cuando haya reunión, de orar, de apartarnos del mundo, es saber que un día estaremos cara a cara, más allá del sol, adorándolo y exaltándolo por toda la eternidad. Esa es la razón de ser cristiano, hermano. Esto no es un momentico nada más, ni por las bendiciones materiales. El fin es ver a Dios, y sin santidad nadie lo verá. Entonces, cuando tú tienes la revelación de quién es Jesús, tú buscas santificarte todos los días. Cuando recibimos esta revelación, vienen los beneficios que recibió Pedro. Y el primer beneficio, vaya buscándolo ahí en el texto, cuando Jesús le dijo: bienaventurado eres, versículo 17. Cuando tú tienes la revelación, eres bienaventurado. En otras palabras, eres dichoso, eres feliz. Es decir, tú no vas a necesitar más nada, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿De qué sirve tener salud y no tener a Cristo? ¿De qué sirve tener empleo y dinero y no tener a Cristo? Pero qué bueno y qué glorioso es que aunque no tenga salud, yo le alabo y le glorifico. Que aunque no tenga empleo, yo le sigo alabando y glorificando. Porque tengo la esperanza, como lo prediqué el miércoles, que el Dios a quien yo sirvo puede librarme del horno de fuego. Y aun si no me libra, igual yo lo sigo alabando y adorando.
El primer beneficio es que vas a ser un dichoso, un bienaventurado. El segundo beneficio es que vas a recibir un cambio de identidad. Lo que Jesús le dijo es: bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice: y tú eres Pedro, hijo de Jonás. Yo también te conozco a ti, conozco a tu papá. Tu papá se llama Jonás. No pienses que fue el que cayó en el pez. Ya eso había pasado cientos de años atrás. O sea, que cuando tú conoces a Jesús, se te revela, Él te va a decir: yo sé quién tú eres, sé de dónde vienes, sé las maldiciones que hay sobre ti, y yo voy a empezar a cambiarla y a quitarla, y te voy a dar una nueva identidad. Mire que le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero le dice: bienaventurado eres. Y ahora el versículo siguiente le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Aunque en el idioma la traducción Simón y Pedro es lo mismo, pero es que siempre Dios tiene pequeños detalles. Abraham se llamaba Abraham con una sola A y sin H. Cuando Dios se le revela, le dice: ahora eres Abraham, con una H y dos A, Abraham. A Jacob le cambia el nombre. Eso se llama cambio de identidad. Ahora le dice: tú eres Pedro, que en el original hebreo es Petros, piedra. Te voy a cambiar y te voy a transformar. Cuando tú tienes el conocimiento de Cristo, Cristo te cambia absolutamente todo. Aún la forma de pensar toma dominio sobre ti. Que por eso es que los que todavía no tienen esa revelación, pero aman a Dios, creen en Él, pero no han tenido la revelación, le meten tanta lógica humana a las cosas espirituales. Pero cuando tú tienes revelación, tú dices: Señor, no entiendo, pero si tú lo dices, yo lo creo y lo voy a hacer. Si tú quieres que deje esto, lo voy a dejar. Ahora le cambia la identidad y lo hace Pedro, el apóstol, el gran apóstol de los judíos, de los hebreos. La tercera bendición o beneficio de la revelación es que entendemos el verdadero fundamento de la vida cristiana. Tú vas a entender que tu fundamento no es el pastor. Tú vas a entender que tu fundamento no son los creyentes de la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los pastores y los creyentes son seres humanos igual que tú, que estamos en una lucha constante de la santidad, pero que nos equivocamos. Y como le decía a los amigos del barrio, que hemos tenido una buena bendición los viernes aquí, les decía: usted nunca tome como referencia a ese cristiano vecino suyo, familiar suyo, que le ha dado mal testimonio, que es chismoso, que es problemático, que es pendenciero. No lo tomes como referencia. Toma como referencia a los que tratamos de vivir para Dios. Cuando usted tiene revelación de quién es Cristo y que Él es el verdadero fundamento de la iglesia, entonces usted no va a dejarse llevar porque aquel le gritó, porque aquel le insultó: ahora no voy a ir más a la iglesia, me voy a apartar, que nadie me llamó. No. Tú aquí no vienes por hombre, tú vienes por Cristo. Y tú sabes que aunque los hombres te fallen, tú vas a seguir fiel a Cristo. Pero también tienes claro que tu fundamento no son los milagros ni las bendiciones, sino el que bendice y el que hace los milagros. Igual si no los hace, los sigues sirviendo. O sea, es una claridad de la verdadera vida cristiana. Cuarto beneficio: vas a entender que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti, no te van a vencer. Para los que no tienen conocimiento de qué es eso de las puertas del Hades, les explico el contexto cultural primeramente y luego el espiritual. En la antigüedad, los reyes, cuando iban a tomar decisiones sobre ir a la guerra o no ir a la guerra, poner impuestos o no poner impuestos, tomar decisiones trascendentales del reino, se iban a las puertas de la ciudad con los ancianos.
Y allí se tomaban las decisiones definitivas. De allí viene el contexto cultural. Ahora, en lo espiritual, las puertas del Hades es el reino diabólico, el reino de Satanás. En el infierno, Satanás toma consejos día tras día contra ti, contra tu familia, contra mí, contra mi familia. Ellos planean, ellos planifican, gloria al Señor. Pero cuando tú tienes revelación de Cristo, tú no tienes miedo de lo que ellos planeen. Y tú te levantas confiado, porque no importa lo que ellos planeen, Jehová desbarata los planes del diablo. Y tienes claro que Satanás nunca te va a derrotar. No va a derrotar tu casa, tu familia, tu finanza, tu salud, porque tienes al Cristo Rey, ungido profeta, y al sacerdote de Dios. Aleluya. El que tiene revelación anda confiado. Y te puede venir la enfermedad, el problema más grande, pero al final tú sabes que Dios te va a dar la victoria, porque esa promesa dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Quinta promesa: recibimos las llaves del reino. Recibimos las llaves del reino. Eso se lo dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. No para que lo tengamos como lo tiene la iglesia tradicional, que Pedro es el que abre el cielo y tiene un mazo de llave allá, y que entra y llega muerto. No. Esa promesa se cumplió sobre Pedro en Hechos capítulo 2. Cuando se derramó el Espíritu Santo, Pedro fue el primero que habló, abrió el reino de los cielos, y dice que como 3,000 personas recibieron a Cristo ese día. Y luego en el capítulo 3 de Hechos, cuando sanan a un cojo, Pedro vuelve a predicar y como 5,000 varones se convirtieron. Allí Pedro metió la llave. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú tienes revelación de Cristo, tú te vas a convertir en alguien que abre las puertas del cielo para que muchas personas vengan a Cristo. Cuando tú tienes revelación de Cristo, tú no te callas. Tú donde vas hablas de Cristo, porque tú quieres que muchos accedan al reino de los cielos. Esto es lo que está diciendo, y yo quiero esa promesa y yo la estoy viviendo. Sexto y último, que yo creo que esta es la que más nos gusta. Cuando tenemos claro quién es Jesús, vamos a recibir autoridad sobre el mundo espiritual. Vamos a recibir autoridad sobre el mundo espiritual. Entonces no habrá nada que nos pueda detener. Y la promesa dice: todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo se te reveló. Y como Él se te reveló, ya no vives tú, sino que vive Cristo dentro de ti. Y donde tú llegues, tú vas a declarar: Señor, esta puerta se me abre, esta empresa se me abre, lo declaro en el nombre de Jesús. Y vas a dar una orden, y desde el cielo se te van a abrir de par en par las puertas y las bendiciones. ¿Vale o no vale la pena conocer a Jesús? Póngase de pie, por favor.